Bienvenidas una vez más a su podcast Adolescencia con Amor. Yo soy Raki Adams y estoy muy emocionada de poder compartir este espacio contigo, sobre todo para llegar a una crianza mucho más consciente y armoniosa. También hay que conocer de estos temas tan importantes. Pero primero quiero invitarte para que te suscribas a nuestros canales en Spotify y YouTube y puedas activar las notificaciones para que estés atenta a toda la información que te traigo por acá. Hoy tenemos un tema muy importante y vamos a hablar sobre la herida de abandono y la herida del rechazo. Así que quiero invitarte para que te tomes este espacio, que puedas compartir y además poder informarte de todo aquello que viviste en la infancia, que no conoces y que muchas veces afecta tu vida, tu entorno y hasta la crianza de tus hijos. Así que bienvenida y muy feliz y emocionada de tenerte una vez más acá. Recordemos que las heridas de infancia son 5. Hoy te hablaré en este episodio de las primeras heridas, que son rechazo y abandono. Y es que para poder explicarte, les voy a traer un ejemplo de mi vida que durante mucho tiempo percibí en el fondo de mi corazón, pero que no había entendido qué pasaba dentro de mí y por qué yo percibía un dolor muy profundo sin poder comprenderlo. Solo sabía que mi alma lo reconocía y que hace unos días, antes de irme a una certificación a Colombia sobre el tema de respiración, me di cuenta. Y la verdad agradezco mucho a la vida por permitirme poder conectar con ese dolor que estaba muy arraigado dentro de mi inconsciente y no había podido entender lo que me estaba impidiendo conectar con el amor, poder sobre todo abrazar ese dolor que estaba tan dentro de mis entrañas y sobre todo de mi ser. Quiero recordarles que las heridas de infancia se desarrollan en edades muy tempranas y que nosotros, de niños o niñas, le damos una interpretación al actuar de nuestros padres. Quiero iniciar con la herida del rechazo. Esta herida se despierta entre los 0 y el primer año de vida. En este caso, nos da esta herida, por decirlo así, el padre del mismo sexo. Tiene un comportamiento o desde su actuar en alguna situación que nosotros la interpretamos como rechazo. Y desde ese dolor nos ponemos la máscara de la huidiza y empezamos a caminar por la vida huyendo de todo aquello que pueda representar un peligro de rechazo. Huimos por miedo para evitar ser lastimados, como lo hizo en este caso nuestra madre si somos mujeres o tu padre si eres hombre. Importante tomar en cuenta, si tú eres mujer, esta herida la despierta mamá para ti. Y si eres hombre, pues es tu padre quien va a tener un actuar que tú vas a interpretar como rechazo. Entonces, vamos a dar un ejemplo para ir entrando en contexto. Imaginemos que tú naciste por cesárea, eres niña, y en el momento del parto tu madre estaba sedada por la anestesia, entonces a ti te llevaron con tu madre horas después de haber nacido, o hasta el otro día, que ella despertara y estuviera en condiciones para poder recibirte. En ese momento, tú siendo una recién nacida, pudiste haber interpretado que mamá te rechazó, por eso no te llevaron con ella de inmediato y que no te quiere. ¿Qué hace la niña en ese momento? Se coloca una curita o la máscara para tapar su dolor o su cortada del alma, como el ejemplo que te había dado en el episodio anterior de cuando te cortaste el dedito en la cocina. No sé si te acuerdas. ¿Qué pasa aquí? Que esa máscara tiene un nombre, la huidiza, y se despierta en ti un gran miedo. ¿Cuál es ese miedo? El pánico. Entonces ahora resulta que desde ese miedo que tienes tan profundo llamado pánico, empiezas a huir de situaciones de la vida que te pueden llevar a experimentar el rechazo, porque fue tan doloroso para ti que no quieres volver a repetirlo. Entonces, desde que fuiste recién nacida, experimentaste el dolor que tú misma creaste desde tu propia interpretación. Si miras, mamá no lo hizo a propósito, pero es lo que tú interpretaste al nacer por cesárea y mirar a mamá horas después de haber nacido.
Ahora bien, este es uno de tantos ejemplos, pero al final no es lo que pasó ni la historia, es lo que tú decidiste interpretar en ese momento. ¿Qué sucede entonces? Pues empiezas a crecer relacionándote en la vida desde tu herida de rechazo. Y acá quiero mencionar la herida de abandono para ir como engranando toda esta información. Esta herida de abandono se despierta del primer año de vida hasta los 3 años. Acá tu padre del sexo opuesto tuvo un actuar que de igual forma interpretaste como abandono. Entonces, volviendo al ejemplo que eres una niña, percibiste que tu mami te rechazó al nacer. Ahora resulta que en ese nacimiento tampoco pudiste ver a tu padre porque tuviste una complicación en las primeras 24 horas posterior al nacimiento y no pudiste tampoco estar con tu papá. Allí pudiste interpretar, claro, mi papá no me quiere y por eso me abandonó. Entonces, desde esa interpretación te pones la máscara. Para esta herida, esta máscara se llama la dependiente y se desata en ti un gran miedo a la soledad. Entonces, ya con esta otra herida, tienes ese miedo profundo de verte sola. Por ese motivo, te vuelves una dependiente de las personas de tu entorno. ¿Para qué? Para evitar ser abandonada, como en algún momento lo hizo papá al momento de nacer. Si miras este ejemplo, es muy sencillo, pero es para que puedas comprender que las heridas no necesariamente se despertaron por un suceso demasiado traumático para ti, pero que tu niñita fue la que interpretó ese momento como lo hiciste al momento de ese nacimiento. Entonces, volviendo al ejemplo, ya tú como niña tienes 2 heridas, la de sentirte rechazada por tu mamá y abandonada por tu papá. Y desde allí, volviendo al punto, empiezas a relacionarte con el mundo, siempre desde tus heridas. A modo de protección, vas a adquirir una serie de comportamientos que te van a mantener siempre a la defensiva y en alerta para evitar pasar por ese dolor nuevamente. Pero tal vez tú me dirás, Raki, yo no solamente he sentido rechazo y abandono por mis padres, he vivido con mi expareja una situación similar. Me dejó por otra y me abandonó. Él también provocó esa herida, ya de adulto. Acá vuelvo al ejemplo del episodio anterior. Tus heridas se despiertan cuando eres una niña y son tu papá o tu mamá los protagonistas principales y por ende tú también. Todo lo que vivas de allí en adelante solamente es una correspondencia. Estás atrayendo a tu vida lo que se te hace familiar de acuerdo a las creencias y programas que se albergan en tu mente inconsciente. Entonces, mientras no seas consciente de ello, vas a vivir pensando que las personas de tu entorno te están hiriendo todo el tiempo, cuando la realidad es que solamente atraes a tus iguales para que te empieces a dar cuenta que tienes algo que debes empezar a mirar para que te permita sanar y desde allí mirar a cada persona que llega a tu vida como una oportunidad para mirar más dentro de ti y darte cuenta que requieres quitarte esas máscaras, mirar el dolor y decidir vivir más desde la conciencia. Ahora comprendes por qué no vas a poder evitarle a tus hijos las heridas o que no sufran. Porque así como tú diste una interpretación del actuar de tus padres, pues así tus hijos lo harán contigo. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos comprendido que todos y todas debemos experimentar dolor para poder trabajar y conectar con la misión que nos corresponde vivir a cada uno. Por eso es que no puedes intervenir en el proceso que les corresponde experimentar a tus hijos. Lo que sí puedes hacer es mirar más dentro de ti, tu historia y darte cuenta que si vives más en conciencia de que solamente eres una niña herida y que todo el tiempo estás actuando desde ese sentir, entonces comprenderás que debes mirarte más con los lentes de la empatía, al igual que mirar desde ese amor a tus padres y comprender que también ellos probablemente tengan las mismas heridas que tú. Y desde allí estás actuando con esas heridas todo el tiempo. Cuando inicié el episodio, les comenté que quería contarles una situación de mi infancia y como creo desde el fondo de mi corazón que fue este episodio que despertó la herida de abandono y de rechazo. Es muy difícil determinar
cuál fue el episodio específico, pero en mi caso es algo que siempre he sentido. No tengo como palabras para poder expresarlo, pero yo sabía que algo así había sucedido yo estando en la pancita de mi mamá. De hecho, estaba completamente segura que había un episodio que marcaría o que marcó mi vida antes de nacer, porque siempre le preguntaba a mi mamá qué había pasado antes de que yo naciera. Y hace unos días, antes de irme a la certificación a Colombia, tuve que completar unas preguntas que enviaron. Y resulta que en esas preguntas estaban muy relacionadas con el tema del nacimiento. Realmente toda la información ya yo la tenía porque mi mamá pues siempre ha sido como muy abierta y ella me ha contado todo lo relacionado pues a su embarazo. Pero como les dije anteriormente, sabía que existía algo que mi mamá no me quería contar. Cuando empecé a llenar el formulario, tuve que pues llamar a mi mamá para que me contara pues ese episodio que en el fondo yo sabía que había sido traumatizante para mi proceso de nacimiento. Resulta que cuando mi mamá estaba embarazada, iba caminando enojada y peleando con mi padre porque él se había emborrachado. Y cuando mi papá tomaba era muy agresor desde las palabras. Entonces, de vuelta a la casa de mi abuelita, iban caminando por un lugar pues bastante solitario, ya que somos de un pueblito. Entonces, en esa caminata, entre las peleas de mis padres, mi mamá llorando, mi papá le dijo con voz muy hiriente y un tono muy agresivo. De hecho, quiero abrir paréntesis. Cuando describo estas líneas, siento una conexión con ese momento tan fuerte que se me hace tan familiar poder compartirlo. Mi papá le expresó a mi mamá, ojalá que usted y eso que tienen en la panza se mueran. En ese momento, mi mamá dice que empezó a pujar muy fuerte y se repetía, no quiero que nazca esta bebé, porque va a venir a sufrir como yo en este momento. Y pujaba más fuerte entre dolor y llanto y desesperación, se sintió abandonada por su esposo. Y su reacción automática fue rechazarme. O sea, desde lo que ella percibió de abandono, yo lo recibí y también lo interpreté de esa manera. Como pueden ver en este ejemplo, se me despierta la herida de abandono por la interpretación que le di al comentario tan hiriente de mi papá. Y recordemos que la herida de abandono es transmitida por el padre del sexo opuesto. Y además, con el pujar de mi mamá, que no quería que yo naciera para evitar un sufrimiento en mi vida, yo interpreté en la pancita de mi mamá que ella me estaba rechazando porque no me quería, tomando en cuenta que esta herida es transmitida por el padre del mismo sexo. Entonces, todo el resumen, allí se despertaron estas dos heridas para mí. Así que desde allí me puse dos máscaras. Con la herida de abandono me puse la máscara de la dependiente y con la herida del rechazo pues me puse la máscara de la huidiza. Si lo vemos, es muy doloroso. Yo tenía tan interiorizada esa imagen de mi mamá pujando y las palabras de mi papá que cuando ella me lo contó sentí que ya esa historia yo ya la sabía, se me hacía como muy familiar. Cuando yo nací, el parto de mi mamá duró casi 3 días. Se intentó desde viernes y yo nací hasta domingo y fue por cesárea porque literalmente me estaba ahogando. Dice mi mamá que yo no quería nacer. Cuando ella trataba de pujar para tenerme por parto natural, yo me subía como en la parte de arriba acá de su estómago y ella empezó en ese momento a sentir mucha culpa porque no pudo tenerme por parto natural. En el fondo, esa niñita no quería venir al mundo a enfrentar ese dolor. Nací por cesárea, mis padres me pudieron ver hasta el siguiente día, un momento traumático nuevamente porque una vez más se reafirmaba en esa recién nacida que papá me abandonó, por eso no vino por mí, y mi mamá me rechazó, por eso tampoco vino a verme. Cuando me llevaron donde mami, ella dice que intentó darme pecho y que yo automáticamente hice como una expresión de me quiero vomitar. Imaginen ustedes, estaba yo recién nacida. Y yo digo, wow, mientras relato esto, me doy cuenta que ya tenía las heridas tan interiorizadas que siendo solo una bebé recién nacida, ya estaba actuando desde mis máscaras. Uno, no quise recibir el pecho de mamá porque automáticamente estaba rechazando el alimento que iba a ingresar a mi cuerpo. Y por otro lado, con ese miedo a no ser abandonada, volviéndome dependiente de la atención de los demás, estaba provocando preocupación en la gente que tenía en mi entorno, o sea, las enfermeras, mi mamá, cuando vieron que no quería recibir el alimento. Logré que las miradas estuvieran puestas en mí y
Ese actuar viene desde la herida de abandono, donde el mayor miedo es la soledad y se crean escenarios que provocan llamar la atención de otros para sentirse justamente acompañado. Y desde allí, en mis primeros años de vida, yo estaba bien apegada a estas dos heridas. Pero también quiero expresarles que este momento marcó mi vida por años y desde allí empecé a relacionarme con el mundo desde estas dos heridas, mostrándome desde una máscara para evitar ser rechazada y abandonada, que realmente es aquí donde debemos comprender el papel de los padres. Ambos actuaron desde sus propias heridas, tomando en cuenta que una persona con herida de rechazo busca escapes de la realidad emocional que le provoca justamente el dolor. Entran, por ejemplo, en adicciones, en este caso mi papá con el alcohol. Desde allí podemos comprender que él también es un niño herido. Y desde esa herida lanzó semejante comentario. Y por otro lado, mi madre, con su herida bien marcada de abandono, soportando las borracheras de mi papá, siendo una mujer totalmente dependiente, porque era una persona con la herida de abandono. Lo peor que le puede pasar es quedarse sola. Entonces imaginen lo que pasa. Con esta herida no se percibe tanto lo malo de tener un hombre alcohólico al lado, eso no es tan grave, ni sus palabras hirientes. Lo más doloroso para las personas con esta herida es la soledad. Entonces pueden soportar todo lo anterior, pero sentirse abandonadas es un miedo bastante fuerte y arraigado en su mente inconsciente. Ahora creen ustedes que si somos hijos e hijas del Creador, por ende somos amor puro, estamos haciendo las cosas todo el tiempo a propósito con el afán de lastimar y herir. Yo no lo creo y jamás lo podemos ver de esa forma. Yo sé que es difícil de comprender, pero cuando logras conectar con la sabiduría, te das cuenta que todos los seres humanos solamente actuamos desde ese dolor, de la culpa, del juicio, casi todo el tiempo, que tenemos pánico mostrarle al mundo quién en realidad somos, porque si mostramos nuestra parte más vulnerable, esto puede provocar que alguien más me quiera hacer daño allá afuera, así como en algún momento yo interpreté lo que mamá y papá hicieron. Tú, yo, tus hijos, las personas que te rodean también están heridos. Y cuando logras comprender esto, te vuelves mucho más empática, miras a la gente con más suavidad y más desde el amor. Tal vez te ayude a mirarlos como un niño o niña herida y desde allí su actuar. Que además ese actuar tiene un propósito importante en la vida de ambas partes. En primera instancia, que tú te des cuenta que todo lo que llega a tu vida es correspondencia. Nada llega por casualidad. Solamente te está mostrando lo que debes empezar a trabajar en ti para sanar eso que te causa tanto dolor, para que puedas perdonar a tus padres desde el amor y además para que los mires con mucha más empatía, dándote cuenta que solamente actuaron desde sus máscaras a modo de protección y no solamente ellos. Todas las personas que te rodean lo hacen también. Y el otro propósito es que esa otra persona también pueda mirar su propio actuar y darse cuenta desde dónde lo está haciendo, si desde el amor más puro que somos o desde el puro dolor y la pura herida. Entonces, acá nos damos cuenta que somos espejos todo el tiempo, que si tú te permites mirarte a través del otro, puede ser más fácil conectarse con esa sanación que todos de una u otra forma estamos buscando en este plano terrenal para encontrar el camino a casa, que es conectar con el amor puro y sincero que somos. Así que hoy quiero invitarte a que te mires más. Mira lo que debes sanar y cuando logras conectar con esa conciencia, pues la crianza se vuelve más armoniosa, porque cuando sanas tú, por ende sana tu entorno. Así que aprende a mirarte más con esos lentes de empatía y justamente cuando te miras con más empatía, claramente todo tu entorno va a ser distinto. Así que una vez más, gracias por estar acá. Espero que este episodio y hablar un poquito del tema de las heridas de infancia, lo que son abandono y rechazo, te hagan interiorizar esta información,
No quiero que busques como el momento en el que se ocasionó. Como les dije, yo lo recuerdo porque es algo que estaba como muy interiorizado en mí, pero sí quiero que tomes esa conciencia de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando, para que desde esa sanación que te permitas puedas tener una crianza más saludable con tus hijos y claramente con las personas que te relacionas. Así que gracias por estar acá una vez más y nos vemos en nuestro siguiente episodio con la explicación de las otras heridas de infancia.